Bueno, vamos a arrancar entonces con la presentación de esta funcionalidad de cheques de terceros que tenemos en Dragonfish Coloritalle. Para eso vamos a arrancar primero distinguiendo que hay dos tipos de circuitos diferentes en los que podemos trabajar dentro del sistema. El primero de los circuitos es el que dice cheques de terceros discontinuado y el segundo es el de cheques de terceros simple. Bueno, básicamente eso lo vamos a poder trabajar dentro del sistema cuando vamos a altas valores, ingresando un tipo o el otro. Por ejemplo, yo en mi caso, si elijo CH, que es el código que uso para cheques discontinuos, o sea, del modo discontinuado, en tipo van a ver que dice del tipo cheque de terceros discontinuado. En cambio, si yo elijo CHT, que es el otro código que inventé, para cheques de terceros también, pero con el circuito de cheques de terceros simple o normal. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? El que dice discontinuado en realidad es el circuito anterior que se usaba en el sistema de Dragonfish Coloritalle. Es decir, con el cheque de terceros discontinuados, los cheques solamente van a poder manejar dos estados determinados. En cartera, cuando uno lo recibe, y entregado o cancelado cuando uno lo saca de su cartera, es decir, cuando uno se lo entrega a un proveedor o lo deposita en el banco o lo cobra. En cambio, con el circuito que vamos a ver ahora, o cheques de terceros, lo que vamos a ver es que no solamente tenemos el estado de en cartera y entregado, sino que ahora tenemos todos estos nuevos estados para poder trabajar. Vamos a repasar un poco en forma teórica cada uno y después vamos a hacer un ejemplo como para ir viendo cómo el sistema lo va manejando. Bueno, dijimos, en cartera es el estado cuando uno recibe el cheque, es decir, cuando un cliente nos paga, por ejemplo, con ese cheque y yo lo ingreso en el sistema. El entregado es cuando uno utiliza ese cheque como forma de pago, por ejemplo, para dárselo a un proveedor, tanto en la parte de factura de compra como en la parte de pagos. Cuando uno lo cobra en el ventanilla, en el banco, por ejemplo, también está el estado de cobrado para eso. Después tenemos el estado de depositado, que es cuando uno lo deposita en una cuenta bancaria. Rechazado, que es cuando por algún motivo en particular el proveedor o el banco me rechazan el cheque que estoy entregando. Entonces pasa a estar en estado rechazado. Devuelto por rechazo, que es cuando se le devuelve al origen, o sea, al cliente que nos dio ese cheque se lo estamos devolviendo justamente porque fue rechazado, entonces existe el estado de devuelto por rechazo. El de baja, que es cuando, por ejemplo, se extravía o me roban el cheque y no lo tengo más físicamente como para usar. Y después tenemos un estado que se llama comprometido, que es para un caso solo en particular que lo voy a mostrar ahora en un ratito, que es cuando no se tiene un tilde en los parámetros habilitado a realizar el pago. Que esto lo vamos a ver en un rato, pero básicamente queda comprometido hasta que no se haga el pago. Ese cheque no se va a poder usar hasta que no se genere el pago para pasar a entregado, ¿no? Y después tenemos tres estados de tránsito, en realidad de envío, que es cuando se envían a otras bases. Por ejemplo, yo estoy enviando cheques a la central, que es la que gestiona después toda la parte de cheques de tercero, entonces lo voy a enviar hacia otra base y va a estar en tránsito, o sea, primero va a estar enviado cuando lo envíe, cuando se recepciona va a estar en tránsito hasta que la central o la persona que el lugar a donde yo lo estoy enviando decida qué hacer con eso. Si lo acepta, automáticamente va a tomar el estado del cheque original, es decir, si yo lo mandé en cartera, con el estado en cartera, y yo lo recepciono en tránsito y lo acepto, va a pasar a ser en cartera. Si yo lo rechazo, pasa a ser rechazado el envío y se devuelve al origen. Bueno, todo esto es lo que voy a mostrar ahora a modo de un ejemplo bastante sencillo como para entender un poco cómo es que trabaja toda la parte de los estados, que son todos los estados automáticos que va cargando el sistema. Entonces, para eso, antes de seguir, lo primero que voy a hacer es ir al sistema y en la parte de ventas voy a generarme una factura manual a modo de ejemplo nomás, como para ingresar dos cheques de terceros en el sistema y después empezar a trabajar con todos los cheques de terceros. Entonces, esto es una factura sencilla, sin mucha complicación. Simplemente voy a elegir el cliente, en mi caso el 1. Vamos a facturar un artículo de un color y un talle. Vamos a poner 10 en cantidad. No le puse precio, así que lo voy a poner manual a propósito, como para que me quede sencillo. Y lo que voy a hacer ahora es recepcionar dos cheques, en este caso, ya que
el monto son 100.000 pesos, voy a recepcionar dos cheques de 50.000, entonces voy a poner CHT. Recuerden que el CHT es el código que puse como cheque de tercero. Me va a pedir los datos del cheque, en este caso la entidad financiera, el número del cheque. Después tenemos la fecha de emisión, la fecha de pago, que sería la fecha de vencimiento o cuando lo voy a cobrar. Le voy a dejar el día de mañana. El quit del librador que lo saca del alta del cliente y el monto que yo acá lo voy a cambiar y le voy a poner la mitad. Y después voy a hacer otro cheque nuevo, muy similar a este. Vamos a cambiar el número inventado. Los dos por 50.000 pesos. Y después lo vamos a aceptar. Una vez que lo tenemos aceptado, voy a poner escape un segundo. Vamos a ir hasta navegar al último. Y vamos a ver que estos dos cheques recibieron un número interno. En mi caso el número 5 y el número 6. Evidentemente tenía ya cheques ingresados en el sistema. Entonces ahora lo que vamos a ver, esto lo voy a minimizar, es que existe una entidad de cheques dentro del menú de fondos para poder ir conociendo toda la gestión de ese cheque, todo el historial de ese cheque. Entonces, ¿cómo voy a esa entidad? Desde fondos, donde dice cheques de terceros, cheques. Y en mi caso, vamos a ir a navegar entre los últimos, que sería el número 6, el que acabamos de crear, en donde me va a decir primero el número interno, después nos va a decir el estado en que se encuentra, siempre va a aparecer el último estado, en mi caso actualmente está en cartera. El tipo, que acá nos dice cheques de tercero, pero si yo me muevo en anteriores, van a ver que tengo algunos discontinuados porque eran antes de haber actualizado a la versión donde usaba el circuito anterior, ¿sí? Ahora vamos a mostrarlo igual con cheques de tercero. Y después tenemos todos los datos del cheque correspondiente y tenemos la información del historial, es decir, cuándo fue ingresado en mi caso, en la fecha, la hora, el comprobante que lo ingresó con algún tooltip donde nos dice el cliente y el vendedor. Después nos dice si es de entrada o salida, en mi caso va a ser entrada porque está ingresando en la cartera. La caja que tenemos asignada en este caso para recibirlo, que es la caja número 1. La base, que ahora solamente como ejemplo tengo la de demo. Y el estado, que es en cartera. Si yo me fijo en el anterior, también vamos a ver exactamente lo mismo, nada más que cambió el número porque hice dos cheques iguales del mismo monto, pero para separarlos y hacer ejemplos diferentes. Entonces, bueno, tenemos el cheque 5 y el cheque 6. Esto yo lo voy a minimizar, no lo voy a cerrar. Y ahora vamos a empezar a hacer algunas cosas con este cheque en particular. Y los pasos, digamos, a modo de ejemplo, nomás el primero ya lo hicimos, que es el ingreso a través de una factura de venta. Obviamente que un cheque van a ver que se puede ingresar de diferentes formas. Puede ser por una factura, puede ser por una cobranza, en un canje de valores. Todo eso ya lo vamos a ir viendo. Por ahora yo lo ingresé a través de una factura de venta. Lo siguiente que me está diciendo el ejemplo es que vamos a usar ese cheque para hacer una orden de pago. Y vamos a generar el pago correspondiente. Lo primero que hay que ver es que en este ejemplo que yo les voy a mostrar, tengo un parámetro. Esto no es necesario ir a verlo, simplemente lo estoy mostrando para entender el ejemplo que vamos a ver. Hay un parámetro dentro de compras que viene tildado por defecto, pero yo lo destildé a propósito, que es que te genere el pago automático al emitir una orden de pago. Siempre viene tildado, es decir, cuando uno hace una orden de pago, automáticamente el sistema va a hacer el pago, pero yo lo destildé a propósito para ver los dos estados diferentes del cheque con tiempo y separados. Entonces en este caso yo lo voy a cancelar, solamente era para mostrarle que lo tengo destildado. Voy a ir a fondos y lo que voy a hacer es generar una orden de pago. Esto es para usar el cheque y pagarle a un proveedor. Vamos a poner signo más. Vamos a elegir un proveedor. En mi caso yo voy a elegir el proveedor número 1, que ya debe tener algo, pero no importa, a modo de ejemplo sirve. Si tiene un pago a cuenta, no importa. Vamos a poner ahora como que le vamos a dar dinero de 50.000 pesos a pago a cuenta también, o como un prechequeo, si se quiere. Entonces ahora le estoy diciendo que le voy a dar 50.000 pesos con un cheque de terceros. CHT.
Me va a pedir el número interno, vamos a buscar el número interno y le voy a decir que voy a usar el número 5 en este caso, que es uno de los dos que creamos con la factura de venta. Lo voy a aceptar y una vez que lo tenemos aceptado, esto yo lo voy a cerrar y voy a volver a la ventana de cheques y voy a volver en este caso al número 5 para ver qué pasó. En el número 5 ahora me dice que el estado que tenemos es comprometido porque si bien no lo pagué todavía, está comprometido para ser pagado a ese proveedor determinado. Recuerden que esto aparece porque yo no tengo el tilde. Si tuviese el tilde puesto, que es como viene por defecto el sistema, automáticamente se genera el pago y en el sistema va a aparecer entregado. Ahora, yo esto lo voy a volver a minimizar y voy a generar el pago para que veamos cómo queda después el estado del cheque. Entonces voy a ir a la parte de pagos, signo más, voy a traer la orden de pago que generamos recién, y la voy a aceptar. Esta orden por 50.000 pesos. Ahí ya se la pagamos al proveedor. Si yo ahora me fijo en la parte de cheques de terceros, lo que vamos a encontrar es que voy a navegar de vuelta para que se actualice. En el número 5 me aparece un pago, el estado que me muestra es entregado, ¿sí? Que es el último que tenemos, y dejó de estar comprometido. Es decir, ya no está más comprometido y ya se lo entregamos al proveedor. Todo esto, obviamente, por ahora todo lo hace automáticamente a medida que yo voy trabajando con los comprobantes. Lo siguiente que dice el ejemplo, en este caso, es que el proveedor nos lo devuelve ese cheque porque, por alguna razón, no lo pudo depositar o cobrar. Entonces, nosotros le vamos a entregar otro valor, que le podemos entregar el otro cheque que es por el mismo monto, así que podría ser. Para eso, si yo quiero hacer un cambio de un valor por otro, lo que se acostumbra es ir a fondos y realizar un canje de valores. Recuerden que el canje de valores lo que hace es canjear un valor por otro, sea cheque por cheque, efectivo por cheque, eso no hay ningún problema. En nuestro caso, yo voy a poner signo más y voy a canjear el valor de un cheque por el otro y ver después qué pasó con ese cheque original que le dimos y que nos lo está devolviendo. Entonces en proveedor, yo voy a poner el proveedor que elegimos, Textil del Plata, y en concepto, acá viene algo muy importante, tengo que haberme generado previamente un concepto de rechazo. Yo en mi caso ya lo tengo, pero igual ahora se los voy a mostrar cómo es que lo generé. Tengo algunos acá ya generados. Por ejemplo, en mi caso voy a poner este que dice rechazado. Y voy a entrar con doble clic para ver cómo es que lo generé. En el caso que quieran generar un concepto de rechazado para cheques de terceros, es simplemente poner un código, una descripción y después en donde dice circuito de bancos, en estado de cheques, elegir el estado de rechazado. Acá están todos los estados posibles con los que pueden manejar estos estados que hablábamos recién en la diapositiva. En mi caso, este lo voy a dejar como rechazado. Entonces lo que va a hacer eso es que todo valor que voy a recibir ahora le va a generar el concepto de rechazado, es decir, le va a generar el estado de rechazado que tiene en el concepto. Entonces, en mi caso yo le voy a decir que el valor que voy a entregarle al proveedor a cambio de el que me está devolviendo es un cheque también. Y voy a hacer un cambio de un cheque por el otro. Entonces acá voy a decirle que voy a entregar el número 6, este que teníamos en cartera, y le voy a recibir, o sea, me va a devolver el que estaba mal. Entonces en mi caso vamos a decirle que me devuelva el número 5. Tengan en cuenta, por las dudas, que siempre que buscan dentro de una opción algún número de cheques, siempre va a traer solamente los habilitados para esa opción en la que estamos, ¿sí? No es que va a aparecer siempre todos los que tenemos en cartera o todos los que tenemos. Depende de dónde estemos, es la búsqueda que va a hacer. En mi caso ahora está buscando todos los que en este caso serían que tenemos para poder hacer el cambio de un rechazado por otro. Entonces yo elijo el 5, lo acepto y ahora vamos a ver qué pasa con estos dos cheques que estamos interactuando acá, con el 5 y con el 6. Esto lo voy a minimizar, vamos a volver a la parte de cheques, voy a navegar para el número 6, en este caso, que me está diciendo que está bien, el concepto fue rechazado, pero si se fijan, lo que me dice es que este fue entregado. O sea, a través de ese concepto de rechazo, porque yo recibí un cheque y entregué otro,
este cheque que estaba en cartera pasó a ser entregado. Y el anterior, también por el mismo concepto de rechazo, se encuentra en estado de rechazado, es decir, ese estado en donde yo ahora tendría que hacer la gestión para ver qué pasó con este cheque en particular. Entonces el que entregué está como entregado y el que me devolvieron está como rechazado. Ahora esto lo vuelvo a minimizar y siguiendo con el ejemplo, lo que vamos a hacer ahora es enviar estos cheques rechazados a una central para que la central sea la que se encargue de toda la gestión correspondiente. Entonces, para hacer un envío de un cheque, lo que tenemos que hacer es irnos a fondos y elegir la opción que dice comprobante de caja. En la opción de comprobante de caja vamos a generar un nuevo comprobante. Le vamos a decir primero en dónde es que tenemos ese cheque, es decir, en qué caja, en la caja número 1, hacia dónde lo queremos mandar, que en mi caso sería la central. El concepto, y acá también es muy importante, siempre acuérdense que los conceptos es lo que generan los estados en los cheques en general. Entonces yo acá voy a elegir un concepto que sea para el envío. Yo ya tengo generado este que es envío de valores, pero si hago doble clic, vamos a ver cómo es que está generado. Simplemente es poner un código, una descripción y en el estado de cheque dejarlo como enviado. Bien, entonces le vamos a decir acá quién es el vendedor. Vamos a buscar un vendedor que tenga acá. Y le voy a decir que voy a enviar el CHT, o sea el cheque número. Y acá siempre van a traer los cheques que tenemos en cartera y los cheques que tenemos rechazados. Entonces solamente me aparece el 5 porque es el único que tengo rechazado actualmente. Entonces yo esto lo acepto. Y lo que voy a hacer es enviarlo a través de una opción que tenemos en archivos que se llama empaquetar como valores en tránsito. Esto me va a pedir que empaquete, puedo empaquetar uno o varios conceptos o varios valores. En nuestro caso va a ser hacia la central y solamente vamos a mandar este cheque de terceros. Ahora esperamos que genere todo el envío. Ahí está haciendo toda la recepción del paquete. Y una vez que termina la transacción, lo que vamos a hacer es dirigirnos ahora a la base central para ver qué fue lo que hizo. Y lo primero que vamos a ver es que si yo voy a fondos, tengo una opción dentro de fondos que es valores en tránsito. Si yo elijo esa opción, lo que vamos a ver es que si voy al último, está confirmado el ingreso. Es decir, acá tenemos de dónde fue enviado, quién fue el que lo envió, cuál fue el cheque con el número interno correspondiente y el estado en que venía. El confirmado lo tengo porque yo tengo un parámetro puesto para que me confirme automáticamente y me genere los comprobantes. Obviamente que este parámetro es configurable y si uno no tiene ese parámetro, tiene la opción de confirmar o rechazar el valor. Si lo confirmo, va a pasar lo que vamos a ver ahora. Y si yo lo rechazo, le estoy diciendo que lo devuelva al origen que fue enviado. Eso es una opción para poder configurar dentro de los parámetros. En mi caso, yo tengo en los parámetros del sistema puesto para que se confirme automáticamente. Si yo no quisiera hacer eso y quisiera aceptar o rechazar esos valores manualmente, lo que tengo que hacer es dirigirme a la grilla de los parámetros del sistema, en la parte de comunicaciones, paquetes de datos, donde dice valores en tránsito, y acá dejarle sin tildarlo donde dice confirmar valores en tránsito de manera automática, ¿sí? Destildarlo de ahí. En mi caso yo lo tenía tildado, entonces debido a eso es que se confirmó automáticamente. Lo voy a dejar sin hacer los cambios, así me queda para la confirmación automática. Y una vez que tenemos eso, si yo me dirijo a fondos y voy a la parte de cheques de tercero, cheques, y busco el último, que es el número 5, vamos a tener que el concepto de envío fue realizado, estuvo en tránsito y que se aceptó, o sea, entró, y que ahora el estado es rechazado, pero porque originalmente me habían enviado este cheque con ese estado de rechazo, para que yo desde la central lo pueda gestionar. Ahora,
Lo siguiente que faltaría para terminar el ciclo es que se gestione la devolución con el cliente correspondiente del cheque. Es decir, el cliente original que me dio ese cheque, ahora se lo tengo que devolver porque fue rechazado por un proveedor. Entonces, en ese caso, voy a volver a realizar lo que hicimos hace un instante con la parte de canje de valores. Desde canje de valores voy a generar un canje nuevo. Podemos hacer directamente con el cliente o simplemente dejando el cliente vacío, no hay ningún problema. En el concepto le voy a poner un concepto correspondiente a devuelto. Yo acá tengo uno ya generado. ¿Sí? En el caso de que quieran ver cómo lo hice, simplemente es un concepto que dice devolución o devuelto, lo que ustedes quieran poner ahí. Y después en el estado de cheque tiene que decir devuelto. Y esto lo que hace, recuerden que estoy haciendo la devolución del cheque por rechazo. Entonces, lo primero que voy a hacer es decirle cuál es el cheque que le voy a entregar o devolver. Vamos a buscarlo. ¿Sí? El número 5. Y después le voy a decir, o le voy a pedir al cliente que me lo cambie por algo. Por efectivo, si fuese por efectivo se pone 0 y eso entra en la caja. Si me da otro cheque de terceros, yo tengo que volver a poner el código de cheques de terceros y en el número interno lo tengo que generar con el signo más. Signo más y enter. Esto lo que va a hacer es generarme un nuevo cheque en mi cartera. Entonces vuelvo a poner el código del banco, el número del cheque, las fechas de emisión y pago, el quit del librador que me lo está dando, el monto y aceptamos. Lo voy a aceptar. Y en este caso en particular, cuando se genere este canje de valores, vamos a ver qué es lo que pasó con el número interno 5 y qué es lo que hizo con el número interno 6. Entonces lo voy a cerrar, vamos a ir a fondos y voy a ir a la parte de cheques de terceros y cheques. Voy a ir al último. El número 6 en mi caso entro en cartera porque me lo está ingresando directamente el canje de valores, y si me fijo en el número 5 van a ver que ya fue devuelto y ya no hay que hacer nada más con este porque ya tenemos todo el historial de todo lo que fue pasando a medida del tiempo con este cheque en particular. Bueno, esto fue algunos ejemplos de los diferentes estados en los que podemos trabajar con los cheques de terceros. Obviamente que esto depende siempre de la implementación que se vaya a hacer y del uso de todas estas entidades y de estados como uno quiera. Esto fue simplemente un ejemplo como para ver cómo se trabaja de diferentes maneras con el mismo cheque de tercero en particular. Bueno, muchas gracias y nos vemos en otro próximo video.